¿Quién soy yo? Soy quien no se limita. Soy la que parte y comparte. Soy un artista circense contemporáneo. Soy el que vuela. Soy la que investiga. Soy pasión por los animales. I am Nayeli. Yo soy mesoamericana. Mesoamericana. Mis queridos amigos, estamos aquí en el programa y tenemos en la línea a Misael Luna. Adelante, Misael, ¿cómo te va? Doctor, muy buenas tardes. Aquí escuchando su programa que está súper interesante. Un tema de veras que creo que hace falta abordar, porque yo creo que con la nueva tecnología, con los celulares, con las tabletas, el internet, se está perdiendo la comunicación entre padres e hijos. Ya muchos papás, la manera de poder tener tranquilos a sus pequeños es dándoles un teléfono. Y vemos niños de 2 años que saben manejar perfectamente bien una tableta, pero ya no existe la comunicación, ya no se dan esas reuniones familiares que teníamos. Bueno, hablo yo en mi época de por ahí de los 80s, de los 70s, cuando nos sentábamos en una sola televisión todos a ver un programa y a comentar en familia, ¿no? Claro. Me acuerdo mucho, era un golazo, el famoso Siempre en Domingo, que todos lo veíamos y comentábamos. Se están perdiendo muchos valores y le felicito por el que aborde esos temas que son tan importantes y que ayudan mucho a las familias. Pues muchas gracias, Misael. Agradezco tus palabras y vamos a continuar con esto. Muy gentil. Gracias, doctor. Un abrazo. Un abrazo, doctor. Pues seguimos, Olido, tenemos aquí muchas llamadas telefónicas y quiero agradecer los likes, sobre todo a la exdiputada Malinali García Ruiz, a Tere Ramírez, a Alejandro Ramos, Adrián Reyes, Edgar Arias, Silvia López, Romina Arredondo, Isaac Armas, Diego Jael, Dalinda Martínez, José Cerda, Izuki Takasaki, Alberto Pozos, Jonathan Isaí. Y aquí hay una pregunta que comentábamos fuera del aire. Mareli Figueroa dice: ¿la frecuencia de relaciones sexuales influyen en la violencia intrafamiliar? Bueno, pues si son agresivas, yo creo que van a influir en una forma muy, muy desagradable. Pero ¿qué opinas, mi querido amigo? Bueno, no, creo que habría que diferenciar, pero sí toca un punto muy, muy importante. Una forma de violencia también se da a través del ejercicio de la sexualidad, ¿no? Claro. Sí, hay hombres en un papel, el clásico macho, por ejemplo, que una manera en que somete a la mujer, que la maltrata y la violencia es a través precisamente de un ejercicio sexual, cuando ella a veces o frecuentemente no lo desea. Pero entonces aquí hay un asunto muy grave. En eso, ¿no? Por supuesto. Debe haber un acuerdo mutuo y en este caso él pues literalmente violenta a la mujer, obligándola a tener relaciones sexuales, que en ese caso, bueno, pues prácticamente es una violación, ¿no? Entonces y que te interrumpo, y que muchas veces por el simple hecho de ser pareja, casados o no casados, ellas se sienten sometidas y se sienten como con la obligación de soportar lo que el hombre quiere, desea, sí, y a la hora que quiere y desea. Sí. Y sin embargo, pues eso es una violencia absoluta. Y mira, se tiene que estar de acuerdo, sí, en todo esto, ¿no? Absolutamente. Y mira que es una cadena donde digamos, si podemos hablar de orígenes, eso viene de antes, sí, el macho porque mexicano. Claro, porque tiene que ver cómo fue conformando su idea de hombre esta persona, y también ella cómo fue conformando su idea de mujer, su idea de esposo, su idea sometida, de novio, ¿no? Sí. En el sometimiento, muy probablemente, aunque no quiere decir que esto sea así siempre, es algo que se repite y lo vio primero con su madre. Sí, se hereda. Se va aprendiendo. La educación que se va dando, sí, ¿no? Tienes que soportarlo porque es tu cruz, es tu marido. Sí, son formas y actitudes, son patrones de conducta, patrones de pensamiento que se van transmitiendo y no son explícitos, o en ocasiones sí, porque bueno, son las dos cosas, implícito y explícito. Explícito porque muchas mujeres que se llegan a pensar en denunciar a un hombre que las está violentando, que piensan ir al Ministerio Público o a alguna organización donde puedan encontrar ayuda o información, la misma mamá le dice, o el papá, no, ese es el hombre con que te casaste, es el papá de tus hijos y tú te casaste, es tu obligación estar allá, así que hija, tienes muchas cosas que hacer en tu casa, váyase para allá y nada de que esté denunciando al marido. Y también yo diría
que por ignorancia y cultura muchos hombres no se dan cuenta de que están violentando, porque fueron también educados en el sentido de que la mujer estaba para servirles. Así Qué es. pena, ¿no? Qué pena. Es algo verdaderamente lamentable. Y mira, desafortunadamente mucho tiene que ver en la educación que la madre a veces les da. ¿Por qué? Porque es frecuente encontrar que cuando llega el hermano de trabajar, llega el papá de trabajar, quien le calienta las tortillas, quien le lava la ropa, quien le sirve, es la hija o la hermana. A ver, hija, lávale la ropa a tu hermano. Hija, sírvela a tu hermano. Hija, sírvela a tu papá. Desde ahí las entrenan a servirle al hombre. Exactamente. Y el hombre llega a sentarse con su control remoto a ver la tele o a ver su periódico. Yo no digo que una mujer no pueda servirle a alguien cuando le nace y fuera toda violencia, pero también obviamente el hombre le puede servir a la mujer, calentarle las tortillas y plancharle su falda, ¿por qué no? Pero en estos casos, generalmente esa formación se dio por dos lados. La mamá que le decía, hija, haz esto porque tú como mujercita tienes que hacer esto y aquello. Y por parte del papá no era tan explícito, era un ejemplo. El papá, la hija o el hijo veían lo que hacía el papá, y el papá era de que llegaba el viernes, generalmente tomados, iba con sus amigos, el fútbol, el box, etcétera, y el papá el gran ausente. Y si llegaba el papá, la mamá llega a atenderlo y a denunciar lo que hicieron los hijos, y entonces llega el papá a cinturonazos, violencia, golpes, ofensas, maltrato. A disque corregir esta situación tan lamentable que en muchas casas se da. Creo que lo que estamos viviendo es un nivel de violencia verdaderamente exacerbado, como tú bien dijiste, sí ha habido, pero no se había visto tanto. Y fíjate, aquí Freddy Homero nos dice, a veces las mujeres someten sexualmente a los hombres. Sí, por supuesto que claro. También se da eso. Por supuesto, hace 8 días decíamos que la violencia generalmente del hombre, del macho, es muy burda, es troglodita, diría yo, ¿no? Sí. El clásico que va con la macana y a la mujer de los cabellos jalándola, esa imagen troglodita o cavernícola. Pero la violencia femenina también es muy, muy frecuente, y lo que pasa es que es una violencia callada, fíjate. Así es. Es una violencia callada. Es la violencia silenciosa, porque la violencia de la mujer no es a base de golpes precisamente, aunque también se dan. Es a base de actitudes, de miradas, de tonos de voz, ¿sí? de gestos. Y que pareciera normal, ¿no? Parecería que normal. El hombre cree que eso es normal, porque yo creo que muchos inconscientemente están cometiendo esta violencia. Sí. Porque vienen entrenados de su familia, de su casa. Mira, de la familia de su casa, entrenados por las formas en que se dan en su comunidad también, en su barrio, en su colonia o en sus familias, ¿no? Sí. Entonces, este ejercicio de la violencia dentro de la familia es terrible, porque eso por parte de las parejas o entre parejas, pero luego de los padres a los hijos, ¿no? Entonces el hijo que fue golpeado generalmente repite el patrón con sus propios hijos, aunque se haya prometido jamás tocar a sus hijos. A la hora de la hora, en problemas, en crisis, termina siendo lo mismo. Muchos. Sí. Por fortuna no todos. Tenemos aquí más llamadas. Mira, está Caliope Ama, está en primera fila. Muchos saludos para ti, mi querida Caliope. Agradecemos también a Diógenes Báez, Oli Rodríguez, Paco Gómez, Hortensia Ibarra, Valente Yuri, Eduardo Escudero, Benny Montero. Los teléfonos siguen llamando, tenemos muchísimas intervenciones y hay que seguirles platicando. Yo creo que, ni modo, a lo mejor nos vamos a tener que echar otro programa más, porque estamos hablando de un tema que es muy álgido, un tema que pareciera que estaba hoy de moda y que es de toda la vida. Sin embargo, no se toca como correctamente, ni se divulga de la manera que lo estamos haciendo nosotros, que creo que es una orientación psicológica, una orientación social, una obligación moral la que tenemos los educadores para hablar de este tema tan importante ante todo mundo. Continuamos con esto, mi querido amigo, y entonces los factores endógenos detonadores de la violencia. Pues como comentábamos, creo que si hablamos de factores endógenos tiene que ver con las actitudes que vamos formando a través de nuestra vida, y como comentábamos ya, eso viene a partir de lo que yo voy aprendiendo en la vida y de lo que yo voy constituyendo y formando como idea de quién soy yo como hombre. Me parece que es algo muy importante, porque la violencia en sí misma es algo aprendido. Aunque tengamos algunas conductas, digamos,
muy extrañas. Veía yo hace poco en un programa en el National Geographic un estudio que hicieron de bebés o de niñitos muy pequeñitos, estamos hablando de niñitos de 1 año aproximadamente, cómo se lastiman unos a otros. Es una etapa muy donde hay, podríamos hablar de violencia de bebés, si se puede decir así, ¿no? Claro. Sin embargo, ya la definición como tal, o el ejercicio como tal, viene fomentándose a partir del aprendizaje que yo voy estructurando principalmente en mi familia, con mis padres. Mis padres son mi primer modelo a seguir. Hace rato, creo que Misael, no me acuerdo quién comentaba acerca de los valores. Y creo que los valores es algo que tenemos que retomar, pero para eso debe haber presencia materna y paterna. Y debe haber congruencia, porque si yo le digo a mi hijo, no tomes, no fumes, pero si me ve tomando a mí, fumando a mí, no sirve de nada. O si no grites cuando yo le grito a mi esposa, entonces no sirve de nada. Y quedo peor, queda como un aspecto absolutamente incongruente. Claro. Y entonces, ¿qué respeto me puede tener un hijo cuando ve esa incongruencia en mí? O entre nosotros y como repetirá pareja. Él y por supuesto que va a repetir mismo en su vida. Y entonces fíjate que hay algo muy importante. Esas actitudes, esas conductas, esos patrones de pensamiento, de conducta, las vamos aprendiendo y luego los vamos ejerciendo. Son roles que se repiten. Así es. Pero además, para que estos se puedan ejercer, necesitan de una especie, digamos, de andamiaje emocional. Y este andamiaje, o esto que sustenta esa conducta violenta, precisamente es la falta de afecto en el hijo. Sí. Cuando hay un buen apego, hay apego seguro, y cuando digo apego seguro me refiero a que al niño y a la niña se le garantice cuidado, alimentación, amor, ternura, certidumbre. Y cuando los papás miran a sus hijos, los escuchan y ponen límites también los papás, eso es muy importante. Es muy difícil que un niño o una niña así generen conductas violentas. No digo que no haya enojo, no haya incluso hasta berrinche, pero estos niños tienden a saber cómo autorregularse incluso, porque ya tienen introyectados estos mecanismos como para bajarle cuando se están observando y, ay, me estoy pasando y eso no es bueno. Entonces, yo creo que aquí estos pequeños, estas pequeñas, van generando algo que es muy necesario, el sentimiento de culpa cuando han cometido algo incorrecto. Claro. Esta culpa los lleva a autocorregirse cuando hay buen paternaje, buenos vínculos y buen ejemplo por parte de mamá y papá, buena conducción amorosa, y les dan explicaciones de acuerdo a su edad, y sobre todo les enseñan las consecuencias de sus actos, ¿sí? En un ámbito moral y ético. Yo creo que esos niños es muy difícil, fíjate, es muy difícil que caigan en alguna adicción. Claro. Tienden a generar mejores parejas. Sí. No es una regla general, pero hay una probabilidad de que tengan relaciones más saludables, de que sean mejores papás y mamás. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando yo en algunas conferencias les pregunto a los papás, a ver, señores, señoras, ¿qué quieren para sus hijos? La respuesta automática es lo mejor. ¿Pero qué es lo mejor? Exacto. Lo mejor no son cosas, lo mejor no es dinero, como decías. Normalmente piensan que lo material. Sí, lo mejor no son iPads, ni son teléfonos, ni son tenis caros, ni son juegos de video, ni son escuelas caras. No, si eso lo tienen, bendito sea Dios, qué bueno. Pero no es lo mejor para los hijos. Lo mejor para los hijos es generar apego seguro con ellos. Y el apego seguro es me gustaría platicar un poquito sobre el apego ahorita en el siguiente bloque, porque yo he manejado esa palabra también y valdría la pena que establezcamos esto. Nos vamos al corte, mis queridos amigos. El programa, como siempre, interesantísimo.